Les mando un saludo a todos nuevamente. Gracias por estar acá esta tarde-noche del día domingo 11 de abril, ya pasando una semana el gran fin de semana de conferencia general que tuvimos, en el cual tuvimos esta reflexión que nos hacemos 2 veces al año interna sobre el mensaje que el Señor trae a través de sus siervos. Así que estamos nuevamente muy felices de tener a través del enlace de fe, ¿cierto? La clase bensígueme.com, que en esta semana, a partir de mañana, ¿cierto? Entre el 12 y el 18, se verán las secciones 37 a la 40. La clase se titula Si no sois uno, no sois míos. Recuerden siempre entrar a clasebensígueme.com, ya que recientemente también, en paralelo a la conferencia, en Chile cambió la hora, por lo tanto, en la mayoría de los lugares también va a sumarse una hora quizás a lo que estaban acostumbrados a conectarse. Bien, entonces siempre les aconsejamos que nos indiquen desde dónde nos miran y que puedan eh, responder a las preguntas que de repente planteamos, podamos todos participar en deliberar ciertas cosas, también en participar en cuanto a lo que se está leyendo, lo que tenemos en pantalla, lo que puedo plantearles, para que así todos estemos edificados. Muy bien, entremos a la sección 37. Resulta que esta sección es muy breve, ¿cierto? Y acá tenemos el primer mandamiento sobre una congregación literal de Israel. En los versículos, aquí los voy a leer los 4 porque son cortitos, dice: He aquí, os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio, y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Entonces, saltándonos un poquito, ¿cierto?, al encabezado de la sección, dice que es para José y Sidney, ¿cierto?, que estaban, esto está pasando, en la última, digamos, de esta tanda de revelaciones que se da en diciembre de 1830, las siguientes ya se darán en los primeros días de enero. En el versículo 2 dice: Y además os digo que no iréis sino hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido la iglesia en donde quiera que se encuentre, y más especialmente en Colesville, porque he aquí me suplican con mucha fe. Y además un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. Versículo 4 final dice: En esto hay sabiduría. Eso es lo que yo ahí destaqué. Escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. Me encantan estos 4 versículos. Dan la sensación de un mandato de congregación literal, ¿cierto? Recordemos que en la sección 29, en clases pasadas, ya habíamos visto que el Señor anunció que iba a haber un lugar al cual todos los santos se iban a tener que congregar. Después, obviamente, hemos entendido de que la congregación de Israel tiene una parte literal, pero también se pueden todos congregar en un amplio reino que está establecido a través del mundo, ¿cierto? A través de las estacas de Sión. Ahora, en el versículo inicial que veíamos ahí en el 1, dice que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio. Entonces la pregunta es: ¿qué traducía? ¿Qué es lo que estaba traduciendo José? Si ya habíamos visto las terminaciones de la traducción del libro de Mormón, por ejemplo, y otras más, o revelaciones, digamos, que más que traducciones eran revelaciones que él ya había dado. Acá evidentemente se está hablando de una traducción nueva, y es la Biblia. La verdad es que desde hacía algún tiempo José estaba ya traduciendo la Biblia. La traducción de la Biblia inspirada de José Smith duró aproximadamente unos 3 años, evidentemente con interrupciones de por medio, pero desde 1830 a 1833, de verano a verano de esos años, más o menos se dio esta traducción, que José la partió en el Antiguo Testamento. Luego mediante una revelación supo que debía empezar o seguir en el Nuevo Testamento, concluir ese Nuevo Testamento y volver al Antiguo. Lamentablemente esa traducción de José, bueno, no lamentablemente, es simplemente lo que sucedió históricamente. Se la quedó Emma Smith y se la dio a su hijo José Smith III, el cual la mantuvo en la Iglesia Reorganizada de Cristo, que hoy día se llama Comunidad de Cristo. Pero lo bueno es que en 1960 ya empezaron a entenderse, ¿cierto?, nuestra iglesia con esa iglesia, y a tener, a través de estudios de eruditos de ambas iglesias,
decisiones que tomar en cuanto a documentos que se podían publicar o no. Recordemos que el presidente Brigham Young no quiso proseguir, digamos, un tema ya de traducción al no tener los registros y al pensar que quizás no era fidedigno lo que había circulando en esa época. Entonces el 2004 ya creo que ya tuvimos acceso a todo el registro de lo traducido. Hoy en día está disponible en josephsmithpapers.com o los documentos de José, que ya está todo disponible para que nosotros podamos observar las cosas que él recibió de forma inspirada con respecto a la Biblia. Eso era un paréntesis para que podamos entender un poco más sobre esa traducción que estaba haciendo particularmente. Lo bueno de esta clase es que la sección 37 es muy complementaria con la sección 38 y luego la sección 39 es muy complementaria con la sección 40, como que tenemos aquí dos mini clases juntas. Pasemos entonces a ver un poquito de la sección 38. La revelación anterior, la 37, fue recibida en diciembre, dijimos, pero fue anunciada acá, en enero, en la tercera conferencia de la iglesia, en donde además se recibió esta otra sección 38 en vivo y en directo, como se puede decir. Se recibió así porque el anuncio de la sección 37, ¿cierto?, generó gran impacto. Ohio era alejarse de la comodidad y bienestar, ¿cierto? A nadie le parecería tan fácil abandonar todo. Hasta cierto punto esto es como lo que hizo Leí prácticamente en el libro de Mormón, de abandonar todo e irse a otro lugar. Eso iba a pasar con aquellos que ya tenían incluso tierras compradas cerca de Nueva York, etc. Y iba a ser una gran prueba de fe. Ahora en este transcurso quisiera destacar la familia Knight, ¿cierto? Que ya habíamos visto que tenían una amistad bastante cercana con la familia Smith. Habían trabajado juntos desde tiempo, el hermano Knight, padre. Fueron básicamente un pilar fundamental como líderes de rama también de esa época. La rama Colesville que se mencionaba en la sección 37 había estado liderada el segundo semestre de 1830 por Hyrum Smith, que se quedó bastantes meses ahí para ayudar a los santos, a esos santos de los cuales el Señor habla, que se dirigían en oraciones con mucha fe. Y después el hermano Newell Knight, el hijo, ¿cierto?, fue el que lideró la rama en esos momentos, en los que estamos hablando aquí, en que sucedió la conferencia. Él, la familia Knight, ¿cierto?, junto a él y junto a otras más de 10 familias, fueron muy fieles en esa localidad y fueron los primeros en obedecer este mandamiento. En los versículos de la sección 38 destaca cómo el Señor se presenta en los primeros dos versículos. Me encanta mucho que hable del gran yo soy, el alfa y el omega, el mismo que contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes seráficas del cielo antes que el mundo fuese hecho. El mismo que conoce todas las cosas, porque todas están presentes ante mis ojos. En el libro también, en Discursos sobre la Fe, se concluye que Dios no podría ser digno de honra si no conociera todas las cosas. Es sumamente importante lo que dice aquí, que Él es el mismo que conoce todas las cosas, porque todas están presentes ante mis ojos. Soy el mismo que hablé y el mundo fue hecho, dice el versículo 3. Y todas las cosas llegaron a existir por mí. Esta sección es potente en el inicio como una introducción del poder de Cristo, ¿cierto? Habla en el 4 de algo que está ya sumergido José en cuanto al tema, ya había recibido revelaciones en cuanto al pueblo de Enoc. Y en el 5 yo destaco esto que dice, he guardado el resto de los inicuos en cadenas de tinieblas. Aquí está hablando, bueno, en el 4 de aquellos que en virtud de la sangre dice que he derramado, he abogado por ellos ante el Padre, dice el 4. Y el 5 habla de lo opuesto, ¿cierto? Que hay otros por los cuales no aboga, que son aquellos que rechazaron el plan, ¿cierto? En algún momento previo en la vida preeterna. Todos sabemos de que hay seres que no eligieron a Cristo. Entonces, en los versículos siguientes vamos a tener más claridad con respecto a esto. Primero, en el versículo 9, me encanta que diga, he aquí el reino es vuestro.
está evidentemente describiendo a ciertos santos de los últimos días y hablando de ese mismo título, de los que son puros, como dice el 8, los purificados. La iglesia, por supuesto, tiene el nombre, la iglesia de Jesucristo, pero también dice de los santos de los últimos días. Entonces es súper especial meditar en eso, porque es una parte bipartita, digamos, posesiva del título. Quizás no en partes iguales, quizás es más de Cristo que nuestra, no lo sabemos, pero hasta cierto punto es nuestra, porque la conformamos nosotros, los santos de los últimos días. Es la iglesia de Jesucristo y eso está en primer lugar. Pero si no fuera nuestra, tampoco estaría el resto del título revelado. Así que quisiera hacer énfasis en eso y que todos meditemos en que también la iglesia de Cristo es una iglesia nuestra, porque la conformamos nosotros. Es de los santos de los últimos días, de esta época. Por eso también me hizo recordar esto que decía ahí, el reino es vuestro. Si uno va a las escrituras cruzadas, se habla también del reino de Dios, que es la iglesia. El 11 dice, porque toda carne se ha corrompido delante de mí, los poderes de las tinieblas prevalecen. Esto pareciera hacer una leve posición opuesta a lo anterior que salía acá, ¿cierto? En el 38.5 que dice, he guardado el resto de los inicuos en cadenas de tinieblas. En el fondo, ahí expresa como que están guardados aparte para que no hagan nada. Sin embargo, en la sección, en el versículo 11 dice, los poderes de las tinieblas prevalecen en la tierra. Pareciera ser cierto como que hubiera una oposición, pero la verdad es que no es así. El plan de Dios no tiene cabos sueltos. Lo que acá está diciendo básicamente es que las tinieblas prevalecen, pero todo está en conjunto de un plan. El Señor es el que permite y tiene todo calculado, ¿cierto? Desde un comienzo de aquellos que se rebelaron, de permitir cierta influencia para que exista el albedrío, el bien y el mal, y como hemos aprendido también hasta en muchas clases que ya hemos visto, sobre todo el libro de Mormón, que el hombre sea capaz de ser su propio agente. Y eso se complementa con el último versículo acá destacado en amarillo que dice, toda la eternidad padece y los ángeles esperan el gran mandamiento de cegar la tierra para juntar la cizaña y quemarla, y aquí el enemigo se ha combinado. No es que la eternidad, para mí, la eternidad padece no implica un padecimiento destructivo, sino más bien uno compasivo. Y luego al final se agrega el enemigo se ha combinado. Y eso lo aclara el elder Neil A. Maxwell, de quien tengo aquí una cita, la vamos a leer muy rápidamente. Él dice, hace años me preguntaba con extrañeza qué querrían decir las palabras de las escrituras referentes a que los ángeles esperan día y noche el gran mandamiento de venir a la tierra a cegar la cizaña de un mundo inicuo donde reina el dolor. Me preguntaba a qué se debería su impaciencia. Pero al considerar el innecesario y enorme sufrimiento humano, ya no me extraña. La última siega ocurrirá solo cuando nuestro Padre Celestial determine que el mundo está enteramente maduro. Entre tanto, hermanos y hermanas, el reto que tenemos es sobrevivir espiritualmente en este mundo que se deteriora y en el que el trigo y la cizaña crecen juntos. Si bien de vez en cuando algunos apóstatas o disidentes podrían intentar fastidiarnos al reaccionar exageradamente en cuanto a sus inquietudes individuales, no obstante el peligro inminente son los efectos aplastantes que este mundo que se deteriora tiene en los miembros de la Iglesia. Las maldades y designios efectivamente actúan por medio de personas conspiradoras en los últimos días. El Señor incluso ha anunciado, he aquí, el enemigo se ha combinado. Sin embargo, no debemos sentirnos intimidados ni perder la compostura ni aún al ver que lo que era moralmente inaceptable se vuelve aceptable, ya que la frecuencia no otorga respeto. La frecuencia no otorga respeto, la popularidad no indica justicia ni corrección. Entonces tengamos eso presente mientras leemos estos versículos que a la vez me dan mucha más luz a mí. Y sobre todo los siguientes, en la sección 38 también se sigue hablando ahora de la parte buena, ¿cierto? Las verdaderas riquezas y la tierra prometida a los santos. Por ejemplo, parte el versículo 15 dando un ánimo, ¿cierto? Sed fuertes, no temáis, el reino es vuestro nuevamente dice. Y el 17 dice, he hecho rica la tierra
y aquí es el estrado de mis pies, por tanto, de nuevo pondré mi pie sobre ella. Y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de promisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Qué bonita promesa. Y acá me atrevo a decir que es una de las promesas y profecías y revelaciones de las primeras que se han cumplido de forma cabal y que podemos verlo con evidencia hoy en día. ¿O acaso es innegable? ¿O acaso podemos negar, cierto, las bendiciones que han recibido los santos cuando caminaron de este a oeste por Estados Unidos, cierto? Hoy en día, efectivamente, la tierra es nuestra, por así decirlo. Es evidente que hay un gobierno civil y eso tiene que haber siempre, pero quienes fundaron el lago Salado y las tierras circunvecinas desde el momento en que parten de las cercanías de Nueva York, pasando por Ohio, Illinois, llegando a Utah, etcétera, todas estas tierras en ciertos lugares fueron fundadas en gran parte por los pioneros, a quienes les debemos tanto por sus esfuerzos. Entonces, esto se ha cumplido. Imagínense lo poderoso que es saber que un profeta como José Smith, que dijo esto a través del Señor por inspiración, todo esto se cumplió en breve, en las próximas décadas. Entonces, aquí se comprueba también la veracidad y la inspiración que recibía este profeta. Tenemos que en los versículos siguientes, los finales ya, se habla de un consejo ya más profundo sobre el cual quiero también traerles a la mente y aquí parar un poquito la clase y traer un poco más de lo que es el principio de la unidad, el principio de la igualdad. Aquí en el 22 dice, escuchad mi voz y seguidme y seréis un pueblo libre y no tendréis más leyes que las mías cuando yo venga. Él va a ser el legislador, dice ahí en las próximas palabras. Y el 24 dice, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Qué hermoso escuchar ese consejo. Sed uno, dice el 27, la otra parte que destaqué. Y si no sois uno, no sois míos. Unidad, una estima por igual. Eso de verdad que es una de las doctrinas más tiernas, hermosas que el Salvador mismo dio en algunos de los sermones más grandiosos de la humanidad. Quisiera aquí exponerles una historia que contó el elder Jeffrey R. Holland. La voy a leer muy rápidamente. Son 10 segmentos en los cuales quiero que sigan la lectura en pantalla y se van a dar cuenta de la profundidad de lo que significa la estima y que a veces podemos nosotros hacer daño sin saberlo y por otro lado podemos hacer mucho bien con solo detalles. Entonces, a continuación lo veremos. El elder Holland entonces dijo, a menudo, por lo general, sin darnos cuenta, podemos ser bastante insensibles a las circunstancias y dificultades de las personas que nos rodean. Todos tenemos problemas y, en definitiva, cada persona debe asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Ninguno de nosotros está tan libre de dificultades ni es tan bendecido con tiempo y dinero que pueda dedicarse totalmente a atender a quienes necesitan consuelo y aliviar su soledad. Sin embargo, al examinar el ejemplo de la vida del Salvador, intuyo que probablemente podríamos hallar alguna manera de hacerlo con más frecuencia de lo que lo hacemos. Quisiera poder regresar a mi juventud y tener otra oportunidad de tender la mano a aquellos que, en ese tiempo, no atrajeron mucho mi atención. Los jóvenes quieren sentirse incluidos e importantes, percibir que son importantes para los demás. Fueron esas relaciones de amistad que no tuve, los amigos a los que no me acerqué, lo que me ha ocasionado algo de dolor ahora, después de todos estos años. Permítanme citar un caso que causará suficiente remordimiento por ahora. En 1979, en St. George, Utah, tuvimos una reunión para celebrar el 20º aniversario de nuestra graduación de la escuela secundaria Dixie. Pasamos magníficos años en la secundaria allí, colmados de juegos estatales de fútbol americano, campeonatos de baloncesto y un sinnúmero de otros recuerdos típicos estadounidenses de nuestra ciudad natal. Se hizo un gran esfuerzo por encontrar las direcciones actuales de todos los alumnos y lograr que todos asistieran a la reunión.
En medio de toda aquella diversión recuerdo una carta terriblemente dolorosa escrita por una joven muy inteligente, aunque en su niñez no fue precisamente popular, que escribió algo semejante a lo siguiente. Felicidades a todos nosotros por haber sobrevivido el tiempo suficiente para tener esta 20ª reunión de exalumnos. Espero que todos lo pasen de maravilla, pero por favor no me reserven un lugar. De hecho, he pasado la mayoría de estos 20 años tratando de olvidar los momentos dolorosos de los días que pasamos juntos en la escuela. Ahora que casi he superado esos sentimientos de soledad y de una autoestima destrozada, no tengo el valor de verlos a todos y correr el riesgo de recordar todo de nuevo. Pásenlo bien y perdónenme, es mi problema, no el de ustedes. Tal vez pueda asistir al 30º aniversario. Y me alegra decir que asistió en esa siguiente ocasión, pero estaba terriblemente equivocada sobre algo. Sí era nuestro problema, y lo sabíamos. He derramado lágrimas por ella, mi amiga, y por otros amigos como ella, de mi juventud, a quienes obviamente ni yo ni muchos otros dimos el consuelo que añoraban. Simplemente no fuimos los agentes o discípulos del Salvador que Él espera que las personas sean. No puedo evitar preguntarme qué podría haber hecho yo para velar un poco más por quienes no estaban integrados, para asegurarme de que el gesto de una palabra amigable, de un oído comprensivo o de una breve conversación informal y de compartir un poco de tiempo hubiera bastado para integrar a aquellos que estaban al borde del círculo social o que, en algunos casos, apenas sí existían. Jesucristo dijo en su sermón más extraordinario, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hago un llamado a que vayamos más allá de nuestra complacencia, a que salgamos del ámbito de nuestra comodidad y amistades, a fin de tender la mano a quienes no siempre es fácil llegar. También me conmovió mucho este relato y hasta cierto punto me sentí identificado porque yo creo, no sé si es mi parecer general, pero yo creo que todos hemos vivido algo semejante. Quizás han habido muchas personas en el camino hacia atrás, en la escuela, en el vecindario, en cualquier lugar que hemos obviado, hemos pasado por delante, no hemos sido suficientemente amables y eso ha causado que dolores como el que expresaba esta niña, bueno, ya adulta después de décadas, pero que la marcó. Esperemos entonces poder marcar a estas personas que se ponen en nuestro camino de otra forma, de una forma añorable, de una forma inclusiva, como decía la Escritura, una estima a todos por igual, una unidad, que eso suceda en nuestros barrios, en nuestras estacas, en nuestras clases y curmes. Yo sé que el Señor quiere eso. En los versículos siguientes se habla sobre la causa fundamental por la que Ohio era el lugar para moverse. Aquí tenemos un versículo en especial, el 32 dice, fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio y allí os daré mi ley y allí seréis investidos con poder de lo alto. ¿Qué quería decir entonces, allí os daré mi ley, allí seréis investidos de lo alto? Es una pregunta que podemos comentar también a continuación. Además, el 34 y 35 habla de se iba a nombrar a ciertos hombres para ministrar, suministrar de hecho, atender, etcétera. Algo sumamente importante. Entonces, les quiero hacer esta pregunta a todos, a ver si alguno se acuerda, alguno tiene conocimientos previos o se imagina, ¿cierto? ¿Qué es entonces lo que sucedería en Ohio? ¿Por qué entonces el Señor dice esto? Allí daré mi ley y seréis investidos de lo alto en ese lugar. ¿Qué sucedería en Ohio? Ustedes pueden escribirlo aquí en los comentarios. Yo los estoy leyendo en vivo, ¿cierto? Participando. Y también, por supuesto, los próximos días los seguiré leyendo. A veces respondo las preguntas que hacen o los aportes, los testimonios. Y la verdad es que espero que varios estén ya escribiendo acerca de lo que significaba efectivamente, porque el hecho de que fueran investidos de lo alto, ¿cierto? Ya implica
creación, la construcción de un templo. De hecho, el primer templo en crearse en esta dispensación en Kirtland, Ohio, es de lo que se está hablando aquí y de las bendiciones gigantes por las cuales iban a mudarse. Quizás el Señor en toda su sabiduría previó que no era el lugar actual en que ellos estaban un lugar correcto, protegido para la creación de una casa. Después vamos a ver sin duda que hubo muchos problemas también en Ohio, hubo problemas en Nauvoo, el lugar del segundo templo, etc. Pero todo esto se trata no de que el Señor haya pavimentado un camino directo al éxito y a que el pueblo fuera próspero de una vez por todas, desde ahora y para siempre, y no tuviera nunca un problema, sino más bien todo lo que el Señor revelaba iba siendo un acrecentador de la fe a través de los pasos que daban estos hermanos pioneros. El Señor preparaba ciertas cosas en momentos precisos y de acuerdo a lo que surgía ahí, de acuerdo a la fidelidad de ellos o quizás a la no fidelidad de muchos que se apartaban, el Señor volvía y daba otra revelación. El Señor no pretende guiarnos, llevarnos sobre los brazos como si no tuviéramos poder de agencia propia, como habíamos comentado. Entonces, por eso se van a seguir dando dificultades aún en los lugares prometidos. Hasta que tiene que haber, ¿cierto? Tiene que parar algo y el Señor tenía que proveer de un lugar, un terreno, un sitio en el cual se podían establecer ya como un Sión, como dice la Escritura, cabeza de los montes, un lugar donde iba a ir todo el mundo incluso. Y eso ya sucedió también en el lago Salado, por supuesto. Pasando a la sección 39, entonces tenemos los primeros versículos que aquí también se presenta el Señor. Me encanta que hable el que existe de eternidad en eternidad, ¿cierto? La luz que brilla. Y el 4, me gusta que dice el poder de llegar a ser mis hijos. Y yo lo vinculo de inmediato al 5 que dice, el que recibe mi evangelio me recibe a mí. En otras palabras, estos dos que están destacados del mismo color, está diciéndonos que el que recibe el evangelio recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo tiene el poder de llegar a ser hijos de Él. Entonces, dice el poder de llegar, no es un potencial, es un poder ya dado, es un hecho. Entonces, aquellos que son llamados hijos de Dios, progenie de Él, son aquellos que han aceptado su convenio. Y eso es lo mismo que se está hablando acá en este capítulo. La verdad es que este capítulo está dirigido también. Y como dije, el 39 y el 40, el hermano Cobell, ¿cierto? Abajo dice el versículo 7, ¿cierto? Mi siervo James Cobell, está dirigido a este hermano que tenía bastante fe, había hecho lo justo, pero lamentablemente se desvía también. El 6 sí era la clave. Este es mi evangelio, ¿cierto? Y aquí en estos tres primeros colores está el resumen: arrepentimiento, bautismo y espíritu. El arrepentimiento, por supuesto, lleva implícita la fe. Nadie se puede arrepentir si no actúa con fe. Y también en conjunto todo implícitamente lleva el perseverar, porque eso es el evangelio. Y entonces se menciona a este siervo que dice, he observado tus obras y te conozco, dice el versículo 7. Era un hombre que estaba compenetrado, aprendiendo y había hecho convenio, como dice el libro Santos, el libro Revelación en el contexto, había hecho un convenio así como con José, por así decirlo, de que iba a seguir todos los mandamientos del Señor por conducto de José. Sin embargo, eso no fue así. Aprendemos en estos versículos que, bueno, en el versículo 10 en particular, el 9 dice, no obstante, has conocido mucha tristeza porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Concerniente a esto, esta fue lo que produjo la caída de este hermano James. El presidente Benson, Ezra Taft Benson, dijo, los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios.
El orgulloso no acepta mansamente los consejos ni la corrección. Se pone a la defensiva para justificar sus debilidades y sus faltas. El orgulloso no es fácil de enseñar. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. Y eso es quizás lo que pasó con este hermano, que a través de la historia se ha dicho mucho de él, que primero que era un ministro de tal fe, bautista, etcétera, hasta que al final con los nuevos estudios se descubrió que fue un ministro metodista en su tiempo, y había aceptado el Evangelio. Sin embargo, después volvió a sus raíces y negando todo esto. Ahora, la sección continúa con el llamamiento que él recibió, ¿cierto? El 11, que tenía que predicar. El 12, tendrás una fe grande, dice. El poder descansará sobre ti. El 13, eres llamado para obrar en mi viña y edificar mi iglesia, ¿cierto? El 14, ¿cierto? También era irse a Ohio. Y el 10 que me salté hablaba de que él tenía que empezar, ¿cierto?, con su propio bautismo, lavando sus pecados, invocando el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. El 15 dice, y si es que mi pueblo se congrega en Ohio, he reservado una bendición cual no se conoce entre los hijos de los hombres. Por supuesto, esa era una bendición mayor, que ya la hemos mencionado, que era todo lo necesario para poder hacer obras mayores en el templo, en la casa del Señor. Como dice la sección 40, bueno, primero el último versículo que quería destacar de la sección 39 es una enseñanza muy bonita del versículo 22. El que recibe estas cosas me recibe a mí y será reunido conmigo por el tiempo y por la eternidad. Me encantó esta promesa que yo la hago mía, la hago de todos ustedes, ¿cierto? Era dirigida a él, pero es verdad que hay promesas eternas para aquellos que aceptan a Cristo. Llegamos a la sección 40, en la cual tenemos este relato final un poco triste, que ya en esta misma sección se informa que este hermano Cobel dice, fue recto ante mí el 1, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra, ¿cierto? Pero el 3 dice, quebrantó mi convenio. Queda en mí hacer con él como bien me parezca. El versículo del medio, el 2, dice, y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Es tal como decía el presidente Benson en esa enseñanza primordial. Espero que todos nosotros podamos alejarnos de ese orgullo que a veces nos enceguece en lo que nosotros creemos, y aunque no nos demos cuenta, y cuando escuchamos esto pensamos en otro, pero a la vez yo les invito a pensar en nosotros mismos cuando escuchamos que muchas veces creemos como si Dios tuviera que cambiar para tener mi visión, cuando es al revés. Quisiera que todos pudiéramos ser mansos, aprender sobre la mansedumbre para poder alinear voluntades, tanto la del Padre como la mía, en cuanto a la propia misión que tenemos como predicadores de rectitud en esta época, en estos tiempos, incluso en la actualidad, en el año 2021. Yo les testifico que esta clase me ha dado mucha fuerza para seguir adelante, ya que he visto ejemplos muy esclarecedores, muy gráficos de cómo estos primeros santos pudieron abandonar cosas de su vida pasada, no solo materiales, sino abandonar comodidades, relaciones, incluso hábitos, una conversión plena que a la vez me conmueve y me ayuda a mí a poder seguir en ese ejemplo, en ese ritmo de obediencia. Comparto todo esto con mucho amor a ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Finalmente, solo me queda por invitarles, como siempre, a asistir, ¿cierto?, a esta clase cada semana. Pueden ingresar a clase.vensigueme.com, sabrán el horario a través de una cuenta regresiva, también es una tabla, pueden suscribir un correo, etcétera. También les anuncio que a partir de la próxima semana, ya afinando detalles, vamos a tener el gran material de exploradores de las Escrituras, que será una clase breve, aproximadamente 5 o 6 minutos cada semana, enfocada en niños y también para toda la familia, por supuesto, para aprender de forma gráfica y entretenida. Así que todos estemos atentos y espero que nos veamos muy pronto.